Hola, acabamos de terminar el webinario de repaso de los módulos 6 y 7 del curso de iniciación a la holosofía. El módulo 6 nos hablaba de éter, psicosofía y libre albedrío. En la primera sesión de este módulo, pues hablábamos del enlace entre el éter y la consciencia, de cómo de las cualidades especiales de ese éter, de sus movimientos vorticiales, de las vibraciones, las ondas que se pueden transmitir, pues podríamos argumentar que ese sistema es capaz de generar una mente e incluso una consciencia que se da cuenta de lo que está ocurriendo dentro de él. Esa consciencia, además, tendría propiedades fractales y aparecería en diferentes niveles, con lo que al final podríamos obtener la consciencia humana, que sería como esa parte individualizada de la consciencia global, pero que sigue unida a ella y que en otros estados de consciencia es capaz de conectarse, enviar información y recibir información. Por lo tanto, tenemos esa capacidad de ser parte del todo gracias a compartir la información y poder crear transmitiendo nuestra intención, nuestros deseos a esa conciencia universal. El siguiente capítulo hablaba del espacio y del tiempo y sobre todo nos centrábamos en la concepción psicológica del tiempo, que los chamanes nos explican muy claramente diciéndonos que en nuestro mundo material el tiempo se compone de pasado, presente y futuro, es una secuencia, y que si modificamos cualquiera de esos tres elementos, el ahora, el futuro o el pasado, pues podemos transformar los patrones que se están expresando en nuestro día a día. Y eso nos puede llevar a otros estados de consciencia en los que podríamos experimentar el no tiempo, el darnos cuenta de que todo es un proceso que sucede a la vez. También explorábamos los conceptos del infinito y lo continuo y entrábamos sobre todo en ese concepto matemático de los infinitos de Cantor, que nos llevan más allá de lo que podemos contar. El primer infinito que nosotros podríamos intentar entender es el infinito de los números naturales. Pero resulta que ese infinito de los números reales cabe en cualquier intervalo de los números reales. Y eso quiere decir que lo que nosotros podemos concebir mentalmente es algo infinitesimal, algo minúsculo de toda la complejidad que compone el universo. Y teniendo esto en cuenta, pues en la siguiente sesión que dedicábamos al libre albedrío, empezábamos a cuestionar nuestras ideas sobre la divinidad. Si el universo es infinito e infinitamente complejo, pues al final no puede haber un ser superior que englobe al universo y pueda comprenderlo de tal manera que sea capaz de predecir lo que va a ocurrir. Es el universo el que tiene que evolucionar para mostrar el siguiente estado, aunque sí que existen patrones que se sostienen, que son bastante sólidos y entonces se pueden intentar predecir porque tendrían un comportamiento bastante lineal. Y esos son los patrones que nosotros podemos percibir con nuestro nivel de consciencia que ubicamos en el nivel del pensamiento y la emoción. Cuando accedemos a niveles superiores, pues entonces recibimos una información mucho más completa de esa consciencia universal y podemos tener intuiciones más precisas sobre lo que puede ocurrir en el futuro, aunque eso siempre es modificable, ya que el efecto mariposa, que es una de las cualidades fundamentales de los sistemas complejos, lo podemos activar cada vez que ponemos una intención consciente. Por tanto, el libre albedrío es un concepto que debe cambiar en los sistemas complejos, ya que nosotros formamos parte del sistema, nuestros pensamientos son acordes al estado del sistema, pero tenemos la capacidad de realimentar, de devolver información, de procesar la información de otra manera y enviarla al sistema universo, de tal modo que logramos transformarlo y hacerlo evolucionar a nuevos estados que se muestran en el mundo material con nuevas ideas, sistemas económicos, políticos y de espiritualidad. Bueno, pues al final vemos que tenemos esa capacidad de cambio, pero nos resulta difícil hacerlo porque tenemos patrones aprendidos. Nuestras experiencias vitales y las que hemos heredado de antepasados, pues configuran una base traumática que nos resulta difícil de modificar. Y esa base traumática, luego en nuestra experiencia vital, pues se va guardando en la sombra, vamos eliminando partes de nosotros que son las que tienen mucho que ver con esos patrones y que si no hacemos conscientes no las podemos modificar. Y por otro lado, nos adaptamos a vivir con una máscara, una personalidad que sea acorde a lo que las estructuras sociales, que también reflejan todo eso que está en la sombra, todo eso que hemos ocultado en el trauma de la humanidad, pues nuestra personalidad al final se va a desarrollar para encajar
con esos patrones que son aceptados. Podemos transformar y sanar todos esos patrones cuando los vamos haciendo conscientes, accedemos a las vivencias en las que se fortalecieron y liberamos toda la información y la energía, de tal manera que podemos conseguir que los patrones desaparezcan completamente y volver a ganar libertad. El siguiente módulo, el 7, tenía que ver con las relaciones como herramienta de autoevaluación. Y ya podíamos ver ese enlace desde ese estudio del libre albedrío y de la personalidad, de esos patrones traumáticos, que nuestra interacción con el mundo, nuestras relaciones van a tener muchos puntos en común con esos traumas. De hecho, al final, según nacemos, nosotros tenemos unos cuidadores que son los que van a condicionar cómo se activan los patrones que traemos. Si el modelo de apego que recibimos de nuestros cuidadores es armónico, esos patrones se irán suavizando y si no, se mostrarán con mucha claridad. Los patrones de apego y los estilos parentales que tienen nuestros cuidadores al final van a condicionar cuáles son nuestras estrategias de adaptación a la vida y son las que nos van a condicionar en nuestras relaciones con los demás. Esas relaciones que están condicionadas fundamentalmente por saber qué es lo que buscamos en una relación y cómo queremos obtenerlo, ser capaces de comunicarnos de una manera empática con el otro para que reciba la información y poder sintonizarnos con los demás, evocar en ellos las emociones que les conecten a nosotros y, por lo tanto, surja ese deseo de ayudar. Esa empatía y esa sintonía es lo que tiene que ver con la moralidad humana, porque es lo que permite que los demás nos sientan cercanos y, por lo tanto, resuenen con nuestras sensaciones y nos quieran ayudar. Esa empatía se rompe cuando reprimimos nuestras emociones generando tensiones musculares que se cronifican, que es lo que Wilhelm Reich y Alexander Lowen denominaban el acorazamiento muscular, que al final acaba generando también un carácter psicológico con el que nos relacionamos con los demás. Como podemos ver, nuestra estructura física y nuestra estructura psíquica al final están totalmente correlacionadas y podríamos, a través del análisis de esa estructura psíquica o el trabajo corporal, deshacer todas esas represiones internas de tal manera que podamos liberar el flujo de la energía vital que nos conecta con la libertad, la autenticidad y el disfrute de la vida. Esta parte del acorazamiento, según Wilhelm Reich, tiene mucho que ver con la represión sexual, porque la represión sexual logra que se bloqueen determinados patrones musculares que impiden el flujo de la energía vital. Y esa represión sexual también tiene que ver con la moralidad social. La moralidad social se sostiene mediante la educación que se transmite a los cabezas de la familia, que finalmente serán los que se encarguen de perpetuar este proceso de represión moral y sexual que nos impide disfrutar de la vida y nos convierte en personas dependientes de la autoridad. En este estado tenemos que organizar nuestras relaciones de pareja y resulta que esas relaciones, dependiendo de la cultura, pueden ser muy diferentes, pero se basan fundamentalmente en tres aspectos. El aspecto del compromiso, el de la intimidad, la conexión vulnerable con los demás y la pasión, esa energía vital sexual que nos hace ser atractivos para los demás. Bien, pues esos tres parámetros se ven súper condicionados por nuestras experiencias vitales y toda la información que arrastramos de nuestros antepasados, que van a condicionar al final incluso hasta qué tipo de personas son las que nos atraen o con aquellas que reaccionamos para tener una pareja, aunque sea de las tormentosas. Y uno de los aspectos fundamentales, como estábamos hablando, dentro de la estabilidad de la pareja es la parte de la pasión, la parte de la sexualidad. Y aquí ofrecíamos dos visiones que pueden llegar a ser incluso complementarias. Hay una visión muy biológica, que es la del Dr. Hammer, que dice que los orgasmos sexuales no son más que una crisis epileptoide del programa biológico especial relacionado con el apareamiento y la reproducción. A este enfoque que nos llevaría al nivel de conciencia más básico, el instintivo, podemos añadirle el enfoque de Wilhelm Reich, que nos dice que las relaciones sexuales se producen para liberar toda la tensión interna, la compresión de esa energía vital. Y cuando se produce una descarga completa, llegas a un estado de paz que es similar o totalmente igual al que se puede lograr por parte de meditadores experimentados o místicos.
Como veis, aquí podemos ampliar esa visión de la sexualidad, incluyendo los diferentes niveles de consciencia, el instintivo, el emocional mental, el del observador, que es capaz de darse cuenta de que no es solo un cuerpo, e incluso el de la consciencia universal, el del contemplador. Finalizábamos este módulo número 7 con una cita de Wilhelm Reich que nos decía que la educación es la manera que tiene el sistema de perpetuarse, porque genera padres que al final van a ser los que se encarguen de introducir esa represión sexual y esas ideas que limitan moralmente a los niños, de tal manera que cuando llegan adultos ya van a seguir ese mismo patrón. Y eso es lo que vamos a estudiar más a fondo en el siguiente módulo, que tiene que ver con la educación. Bueno, esta es la parte que explicábamos de la teoría, y en el webinario pues hemos tenido unos debates bastante interesantes pues sobre la parte de el libre albedrío, cómo encajamos una consciencia universal con la libertad individual, nuestros pensamientos son nuestros, de quién son, por lo tanto, qué decisiones estamos tomando libremente. Y pues todo esto es concebible, no digo fácilmente, si tenemos en cuenta las cualidades de los sistemas complejos. Nosotros nos sentimos o estamos educados a identificarnos con seres individuales porque hemos perdido esa conexión con todo lo que nos rodea. Cuando estamos en otros estados de conciencia, esa conexión se hace presente y por lo tanto empezamos a perder esa manera de identificarnos con un cuerpo separado del resto. Si perdemos esa separación, pues al final nuestros pensamientos ya no son nuestros o son más nuestros porque somos el sistema completo. Y ahí pues se va rompiendo esa paradoja de la dualidad del libre albedrío. ¿Quién es el que toma la decisión? Finalmente, si somos parte de un único sistema, pues al final estamos tomando la decisión nosotros mismos porque somos el sistema. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esos debates, estas reflexiones, y la semana que viene pues comenzamos con un nuevo módulo dedicado a la educación. Así que os espero. Un gran abrazo. Chao.